Y ahora es momento de recibir en nuestros estudios a César Ruiz Díaz, titular de Cetrapan. Vamos a hablar un poco del sector del transporte. ¿Cuál es la relación que tienen desde Cetrapan con el Viceministerio de Transporte? ¿Va a subir o no el pasaje? El punto de vista en relación a la suba de combustibles, el billetaje electrónico para el año que viene, si efectivamente se va a poder conseguir o no. Muchos temas para tocar en poco tiempo. Entonces vamos a tratar de optimizar. César, gracias por acompañarnos aquí en los estudios Canal Pro. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un placer poder compartir con ustedes. Bueno, César, hablar un poco en los últimos días, las últimas semanas, se comenzó a dar una suba de combustibles y por ende también la pregunta principalmente de los usuarios del transporte, si eso iba a repercutir de alguna manera en que también se suban los pasajes, el precio de los pasajes. Bueno, toda tendencia alcista en el precio del combustible, en la cotización del dólar y en el salario mínimo que tiene vigencia a partir del mes de julio de este año, evidentemente tienen un impacto alcista en la estructura tarifaria de fijación de precios de pasaje. Es un poco lo que sucede en la pirámide a la inversa. Cuando bajó el precio del gasoil, también bajó el precio del pasaje. Hoy se da de que tiene que reajustarse como consecuencia de que el gasoil es un coeficiente que impacta en un 45% en la estructura de costos de explotación del servicio. Ahora, ¿a cuánto va a subir? No sabemos porque depende de la fijación de precio techo que le dé el Ministerio de Industria y Comercio al gasoil que los emblemas privados deben de vender a las empresas de transporte. ¿Cómo se hace la definición? ¿Cuál es la fórmula, César, para efectivamente poder dar las nuevas tarifas y definir, bueno, a partir de ahora será de esta forma? ¿Quiénes participan? Participa el Viceministerio de Transporte con su equipo de planificación, gremios de transporte, y es una estructura de costos basada básica y sencillamente en costos fijos, costos variables y un resultado final arrojado que es determinado por el IPK, o lo que significa el índice de pasajeros kilómetros transportados por empresa, donde se tienen en cuenta la cantidad de kilometrajes recorridos, cantidad de pasajeros transportados, cantidad de buses en operación, flota operativa, de reserva, coeficientes de consumo de combustibles, lubricantes, rodamientos, es decir, todo lo que hace a la operación del sistema para que pueda arrojar un precio único por cada pasajero transportado. César, ¿es inminente entonces la suba? Lo que falta determinar es de cuánto sería. Es así. A nosotros nos gusta ser muy simplistas en este tema. Cuando tiene que bajar, baja, y cuando tiene que subir, sube. No hay que estar ocultando información, alimentando falsas expectativas, ansiedades desmedidas, porque la gente se pregunta, ¿va a subir a cuánto? Entonces se crea como una psicosis que es muy fácil de acordar. Cuando baja, baja, y cuando sube, sube. César, ¿será que nos puedes explicar cómo funciona el tema del subsidio al sector del transporte actualmente en nuestro país? Porque si bien también se hablaba de una eventual suba del subsidio actual que se tiene para la mayoría de de hecho para el sector del transporte público en nuestro país, pero ¿cómo funciona el subsidio en nuestro país? El subsidio es una prestación asistencial de carácter económico y debe ser de duración determinada y persiguiendo un objetivo. Hoy en la República del Paraguay el servicio convencional está subsidiado a razón de 200 guaraníes por cada pasajero transportado y 100 guaraníes en el servicio diferencial. ¿Qué significa? Significa que el pasajero convencional, el que viaja en buses sin aire, paga un pasaje por debajo de lo que debe de pagar, pero se le garantiza al empresario que recibe lo que debe de recibir. Dicho de otra manera, si hoy retiramos del sistema el subsidio, el pasajero del servicio convencional terminará pagando 200 guaraníes más caro y el servicio diferencial seguirá cobrando 100 guaraníes más caro. Es decir, con la desaparición del subsidio, el que más siente el golpe es el usuario, el consumidor final. Por eso que siempre nosotros decimos de que el subsidio beneficia a 750.000 personas que son las que usan el sistema diariamente y que evidentemente tienen que representar el interés general de la nación. Funciona de esa manera porque se calcula a razón de cada pasajero transportado. ¿Cómo se controla por empresa eso, César? Está controlado en función a lo que dice la cantidad de pasajeros transportados, que está insertado en la estructura de costos controlada por el Viceministerio de Transporte, que tuvieron como base un conteo que se hicieron con estudiantes de la Universidad Nacional. Ya, ¿eso es efectivo, es real? ¿Hay forma de poder comprobar de que una declaración de un empresario de una línea de colectivo X pueda
confirmar de que pasaron cierta cantidad de pasajeros mensuales por su flota, eso se va a poder comprobar de otra forma. A ver, no pasa por la declaración de un empresario. Sí. Pasa por la cantidad que determinó un estudio en base a un conteo de pasajeros por profesionales de la Universidad Nacional contratados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es decir, acá no es el empresario privado el que dice cuántos pasajeros lleva. Es el Ministerio de Obras Públicas, el ente contralor, el ente de aplicación, el que dice cuánto llevamos. En base a un control que ellos controlaron, en base a una licitación que convocaron y que pagaron 800 millones de guaraníes para que se haga. Pero, yendo al fondo de la cuestión de tu pregunta, yo en términos estrictamente particulares no creo que sea efectivo. Para mí, lo único efectivo es el dato que yo pueda rescatar a través de una información online basada y cimentada por sobre todas las cosas en la tecnología. Desde Cetrapan también, ¿cuál es su opinión, su reflexión que dicen los asociados también al gremio en materia de subsidio? ¿Están conformes? ¿Le parece que debería ser un poco más? Nosotros consideramos que el subsidio debe de continuar como consecuencia básica de los siguientes puntos. Primero, termina beneficiando a 750.000 personas, como dije anteriormente, sí, representan el interés general de la nación. Y si usted hace un análisis profundo de quién viaja en transporte público, se dará cuenta de que el que lo usa es aquel que necesita usarlo. En la República del Paraguay no se viaja en transporte público por placer, se viaja por necesidad. Como segunda medida hay que tener en cuenta que es un efecto formalizador por sobre todas las cosas. Acá las empresas de transporte que acceden a los regímenes de subsidio tienen que estar al día con el Banco Nacional de Fomento o no ser deudora del Banco Nacional de Fomento, tener el certificado de cumplimiento tributario, tener funcionarios en el Instituto de Previsión Social, haber pagado mensualmente con certificados demostrables de ese pago, de esos beneficios sociales, estar al día con los cánones, con la autoridad competente, es decir, una serie de situaciones que hacen a que el sector se vea obligado a formalizarse. Aquellos que no se formalizan, obviamente, no cobran el subsidio y están en contra de ese subsidio. ¿Por qué? Porque toda su vida han operado en negro, toda su vida siguen siendo una competencia desleal, una informalidad, y son aquellos buses que generan la ira de la ciudadanía, los denominados buses chatarra. Muchos de ellos no tienen boleto, cometen evasiones a las arcas del Estado, sus boletos no tienen timbrados en otras ocasiones, y esas son evasiones a las arcas del Estado que tienen connotaciones penales y cuyos riesgos no perimen. César, ¿cómo se hace para combatir eso efectivamente? Por el hecho de que, bueno, se hace el cobro a nivel nacional de las tarifas que son puestas oficialmente, pero no en su mayoría todos los servicios tienen, o sea, no un pasajero puede contar con un buen servicio. Hablando directamente de esos buses chatarras que aún vemos por las calles. Controles, mayor eficiencia en los controles, sanciones por sobre todas las cosas y desterrar definitivamente a jueces sinvergüenzas como tenemos en la República del Paraguay, que han otorgado medidas cautelares a empresas que han sido canceladas, que son deudoras del Banco Nacional de Fomento, que no se encontraban ya operando y que les volvió a revivir. Por ejemplo, cito el caso de la línea 18, 29 de septiembre Boquerón, la línea 32, Ciudad de Guarambaré, empresas estas de fachada y que solamente consisten en la explotación del hombre por el hombre a través de medidas cautelares que llevan años de vigencia y cuyos resultados se notan en las calles. El pésimo servicio, transportar a las personas en condiciones infrahumanas, que significa por debajo de lo que un ser humano puede soportar. Son denuncias graves y bien direccionadas, César. Graves, con nombre y apellido. Uno de los jueces ya fue removido de su cargo como consecuencia de esto. Otra jueza, que es muy conocida en el ámbito local, nosotros la hemos denunciado en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y por supuesto que no vamos a parar hasta la casación final de su matrícula. Eso lo tiene que saber Julia Alonso. ¿Por qué? Porque ella es la que otorgó una medida cautelar a una empresa de transporte que transporta diariamente lo más valioso, que son vidas humanas, y le otorga una medida cautelar siendo deudora del Banco Nacional de Fomento y no tener las condiciones mínimas de seguridad, salubridad e higiene para operar en el sistema. Por supuesto que es una denuncia bastante seria y por sobre todo las cosas formal. César, ¿cuál es la relación de Cetrapam con el Viceministerio de Transporte?
Bien, es nuestro órgano de aplicación, es el órgano que nos controla, es el órgano que tiene que analizar con nosotros los niveles de subsidio, los permisos, las licitaciones, es decir, una relación normal entre prestador del servicio, operador del servicio y ente contralor. Entonces le dan su cuota de confianza, mientras tanto al menos no altere algún punto de vista de ustedes o alguna. No, puede alterar. Yo creo que la autoridad tiene el derecho de tal vez ver cosas que nosotros no vemos, la compartimos, la discutimos, siempre y cuando toda esa discusión y esos criterios sean meramente técnicos. Nosotros descartamos la intromisión política en nuestro sector. Siempre lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo. La intromisión de políticos dentro del sector del transporte público ha generado demasiado daño y ha condenado a la República del Paraguay a vivir 30 años en sistemas denigrantes de transporte público. A no olvidar que este servicio de transporte público ha sufrido un escalonamiento cualitativo hace nada más que 3 años, cuando realmente se tecnificó al Viceministerio de Transporte. El resto de los años vivimos con buses con más de 20 años. Pero hoy, si usted hace un análisis, hace 4 años era impensable en la República del Paraguay de que con 42 grados de temperatura exterior usted pueda viajar con 20 grados dentro de un bus. Hace 4 años atrás era impensable para una persona con discapacidad que pueda abordar tan siquiera un ómnibus del transporte público. Y tiene rampas hidráulicas con cinturones de seguridad que evitan los movimientos de rotación de las sillas de ruedas y son izados hidráulicamente, es decir, viajan como se viaja en primer mundo. Además, se generan paradigmas. Las personas con discapacidad pueden viajar cómodamente, pero no pueden llegar a donde están los buses porque las veredas no están construidas ni preparadas para ese menester. Entonces quiere decir que hubo una evolución cualitativa muy importante dentro de los niveles de prestación del servicio del transporte público, que no diga que sea lo mejor. Por supuesto que hay que seguir mejorando, pero para eso hay que convertirlo en un servicio sostenible. César, ¿cuál es su opinión en relación al billetaje electrónico que tiempo atrás comenzó con mucho ruido? Daba la sensación de que esto ya iba a comenzar a funcionar, pero que me parece que venció el plazo estipulado. Ahora el ministro de Obras, Arnoldo Vins, había firmado una adenda. Todo indica que el año que viene esto podría funcionar. ¿Cuál es su opinión desde Cetrapan y también a nivel personal? Imprescindible, fundamental, innegociable su retroceso y de implementación inmediata. Ese es el pensamiento que tenemos dentro de Cetrapan. Y nos van a decir por qué. Primero, que no creemos que sea el año que viene, que tiene que ser este año. Hoy, una de las empresas, Interín, nosotros estamos en este programa, está rindiendo, por llamarlo de alguna manera, y la gente pueda entendernos, su examen final en oficinas del Viceministerio de Transporte. De aprobar ese examen ya tendrá la capacidad de colocar los validadores dentro de los buses y empezar gradualmente su funcionamiento sobre el corredor Mariscal López en empresas asociadas a Cetrapan, que están 120 buses nominados para ese efecto, y posteriormente migrar hacia el corredor del acceso sur a otros 120 buses, siempre hablando de empresas asociadas a Cetrapan. ¿Y por qué es innegociable? Porque primero beneficia al conductor, en el sentido de que mejora su calidad de vida, porque se pierde la interacción conductor-pasajero, pasajero-conductor, se acaban los problemas de vueltos, de monedas. El conductor presta el 100% de su atención meramente a conducir, con lo cual se minimizan los riesgos de accidentes de tránsito. El empresario del transporte minimiza sus riesgos de fuga como consecuencia de un control exhaustivo en la venta de pasajes. Los pasajeros tendrán beneficios de evitar trasladar o transportar dinero consigo mismo, podrán acceder a descuentos en precios de pasaje en horas no pico, empresas que pueden comprar el pasaje por adelantado y que nosotros podamos otorgar descuentos que sean luego beneficiados los mismos usuarios del transporte con esos descuentos, y el que más beneficio lleva es el Estado. El Estado, que va a ser por primera vez en la historia de la República del Paraguay que sea acreedor de una amplia gama de información que le permita tomar todas las medidas correctivas para la explotación del transporte público, es decir, lo que acabamos de hablar, cantidad de pasajeros transportados, coeficientes de consumo de lubricantes, de combustible, zonas provistas de la prestación del servicio, zonas desprovistas de esa prestación del servicio, y que son los elementos con que tiene que contar la autoridad de aplicación para ir mejorando el sistema.
César, por último, en términos prácticos, ¿cómo estaría, al menos en los planes, funcionando el sistema de billetaje electrónico? Desde el sector del transporte, ¿qué tienen que hacer o cuáles son los requisitos que deben reunir las empresas para poder efectivamente instalar los equipos y habilitar, calificar para contar con el billetaje electrónico? ¿Y cómo va a ser para el pasajero? ¿Se le va a dar una tarjeta? ¿Va a poder adquirir en algunos lugares? ¿Va a tener que recargar saldo efectivamente? ¿Tiene un lector para poder reconocer si tiene saldo o no? En las tarjetas magnéticas, ¿cuál es el sistema? El funcionamiento que se le ha dado basados en la ley que lo reglamenta, Sí. es de que las empresas de transporte tienen la libertad de contratar a la empresa que ellos quieren para la prestación del servicio. Cetrapan, con 1.419 buses, ha firmado contrato con la empresa EPAS, Empresa Paraguaya Administradora de Servicios, que es la que nos provee de todos los validadores y todas las consolas, es decir, todo el hardware o el equipo que tiene que ir a bordo de los vehículos. También es la propietaria del software, es decir, el cerebro, el pienso, digamos, de lo que es esta operación de billetaje electrónico, y también el emisor de su tarjeta, que será para cada pasajero, ¿verdad? Entonces, el pasajero lo que tiene que hacer es cargar saldo, como se carga hoy saldo a cualquier teléfono, y lo va arrimando al validador, y este va descontando el saldo dependiendo de qué servicio ha tomado, es decir, diferencial o convencional, y a la par le va informando el saldo que le resta dentro de su tarjeta. Es una tarjeta análoga a una tarjeta de débito que le permite usarla hasta que se le acabe ese saldo. En caso que la persona no tenga saldo, ya sean 23 horas de la noche, todos los puestos de recarga cerrados, el pasajero tendrá la libertad de hacer 2 pasajes en descubierto o sobre giro que le serán cobrados en la siguiente recarga, a fin de precautelar justamente la posibilidad de que él quede descolgado de algún tipo de transporte público en horas de la noche. Bueno, excelente, César, por una cuestión de tiempo ya te agradecemos. Todas las consultas fueron contestadas sin ningún tipo de inconveniente, y queda pendiente entonces para ver si efectivamente se puede tener el transporte público 24 horas. Más adelante vamos a estar abordando este tema. César, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, pasaba entonces César Ruiz Díaz, titular de Cetrapan, hablando absolutamente de todo, dejando un poco su punto de vista y la realidad en materia de la suba del precio del pasaje. Es inminente, se va a dar, falta definir nada más de cuánto sería el nuevo precio del pasaje.